Tercer grado Escuela de Pastoral. Lección 27. Creer es confianza y entrega. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente creer? No es solo aceptar algo como cierto. Es confianza, entrega y una conexión profunda con Dios. Hoy descubrirás cómo la fe transforma vidas y nos acerca al Padre. No te lo pierdas. Oración para comprender y vivir la enseñanza. Señor Dios de infinita sabiduría, tú que iluminas nuestras mentes y enciendes en nuestros corazones el fuego de tu verdad, hoy me acerco a ti con humildad y deseo profundo de aprender. Gracias, Padre amado, por la lección que he recibido, por cada palabra que ha nutrido mi espíritu y por la oportunidad de crecer en la fe y el conocimiento de tu voluntad. Ayúdame, Señor, a comprender con claridad lo que has querido enseñarme a través de esta lección. Dame discernimiento para asimilar su significado, sabiduría para descubrir cómo aplicarla en mi vida y fortaleza para vivir conforme a lo que he aprendido. Ilumina mi mente y mi corazón, para que cada enseñanza no sea solo teoría, sino semilla que transforme mi manera de pensar y actuar. Que tu Espíritu Santo me guíe en cada reflexión, y que mi vida sea un testimonio de tu verdad y amor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de crecer, por llamarme a profundizar en la fe, por darme el deseo de buscarte y conocerte más. Haz que este aprendizaje no se quede en palabras, sino que se convierta en obra, y que todo lo que estudie me acerque más a ti. Amado Dios, en tus manos deposito mi deseo de aprender, mi voluntad de crecer y mi anhelo de servirte con fidelidad. Guíame, enséñame y hazme instrumento de tu paz. Amén. La contestación a la invitación de Dios es decisión que compromete. ¿Qué es la fe? Sección I, origen de la fe, respuesta a la iniciativa de Dios. ¿Qué quiere decir creer? El primero y fundamental punto de referencia de la presente catequesis son las profesiones de la fe cristiana universalmente conocidas. Se llaman también símbolos de fe. La palabra griega símbolon significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo, de un sello, que se presentaba como el signo de reconocimiento. Las partes rotas se juntaban para verificar la identidad del portador. De aquí provienen los ulteriores significados del símbolo, la prueba de la identidad, las cartas credenciales e incluso un tratado o contrato cuya prueba era el símbolon. El paso de este significado al de colección o sumario de las cosas referidas y documentadas era bastante natural. En nuestro caso, los símbolos significan la colección de las principales verdades de fe, es decir, de aquello en lo que la Iglesia cree. En la catequesis sistemática se contienen las instrucciones sobre aquello en lo que la Iglesia cree, esto es, sobre los contenidos de la fe cristiana. De aquí también el hecho de que los símbolos de fe son el primero y fundamental punto de referencia para la catequesis. Entre los varios símbolos de fe antiguos, el más autorizado es el símbolo apostólico, de origen antiquísimo y comúnmente recitado en las oraciones del cristiano. En él se contienen las principales verdades de la fe transmitidas por los apóstoles de Jesucristo. Otro símbolo antiguo y famoso es el niceno-constantinopolitano. Contiene las mismas verdades de la fe apostólica, autorizadamente explicadas en los dos primeros concilios ecuménicos de la Iglesia Universal, Nicea, en el año 325, y Constantinopla, en el año 381. El uso de los símbolos de fe proclamados como fruto de los concilios de la Iglesia se ha renovado también en nuestro siglo. Efectivamente, después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI pronunció la profesión de la fe conocida como el Credo del Pueblo de Dios, en 1968, que contiene el conjunto de las verdades de fe de la Iglesia, teniendo en especial consideración los contenidos a los que había dado expresión el último concilio, o aquellos puntos en torno a los cuales se habían planteado dudas en los últimos años. Los símbolos de fe son el principal punto de referencia para la presente catequesis. Pero ellos nos remiten al conjunto del depósito de la palabra de Dios, constituido por la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, del que son solamente una síntesis conocida. Por esto, a través de las profesiones de fe nos proponemos remontarnos también nosotros a ese depósito inmutable, guiados por la interpretación que la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, ha dado de él en el curso de los siglos.
Cada uno de los mencionados símbolos comienza con la palabra creo. Efectivamente, cada uno de ellos sirve no tanto como instrucción, sino como profesión. Los contenidos de esta profesión son las verdades de la fe cristiana. Todas están enraizadas en esta primera palabra creo. Y precisamente sobre esta expresión creo, deseamos centrarnos en esta primera catequesis. La expresión está presente en el lenguaje cotidiano, aún independientemente de todo contenido religioso, especialmente del cristiano. Te creo significa, me fío de ti, estoy convencido de que dices la verdad. Creo en lo que tú dices significa, estoy convencido de que el contenido de tus palabras corresponde a la realidad objetiva. En este uso común de la palabra creo se ponen de relieve algunos elementos esenciales. Creer significa aceptar y reconocer como verdadero y correspondiente a la realidad el contenido de lo que se dice, esto es, de las palabras de otra persona, o incluso de más personas, en virtud de su credibilidad. Esta credibilidad decide, en un caso dado, sobre la autoridad especial de la persona, la autoridad de la verdad. Así, al decir creo, expresamos simultáneamente una doble referencia, a la persona y a la verdad, en consideración de la persona que tiene particulares títulos de credibilidad. La palabra creo aparece con frecuencia en las páginas del Evangelio y de toda la Sagrada Escritura. Sería muy útil confrontar y analizar todos los puntos del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos permiten captar el sentido bíblico del creer. Al lado del verbo creer encontramos también el sustantivo fe como una de las expresiones centrales de toda la Biblia. Encontramos incluso cierto tipo de definiciones de la fe, como por ejemplo, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas que no se ven, según Hebreos 11:1. Estos datos bíblicos han sido estudiados, explicados y desarrollados por los padres y los teólogos a lo largo de 2000 años de cristianismo, como nos lo atestigua la enorme literatura exegética y dogmática que tenemos a disposición. Lo mismo que en los símbolos, así también en toda la teología el creer, la fe, es una categoría fundamental. Es también el punto de partida de la catequesis, como primer acto con el que se responde a la revelación de Dios. En el presente encuentro nos limitaremos a una sola fuente, pero que resume todas las otras. Es la Constitución Conciliar Dei Verbum del Vaticano II. Allí leemos lo siguiente: quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina, conforme a Efesios 1:9, 2:18, 2 Pedro 1:4. Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela, según Dei Verbum 5. En estas palabras del documento conciliar se contiene la respuesta a la pregunta, ¿qué significa creer? La explicación es concisa, pero condensa una gran riqueza de contenido. Deberemos en lo sucesivo penetrar más ampliamente en esta explicación del concilio, que tiene un alcance equivalente al de una definición técnica, por así decirlo. Ante todo hay una cosa obvia: existe un vínculo genético y orgánico entre nuestro credo cristiano y esa particular iniciativa de Dios mismo, que se llama revelación. Por esto, la catequesis sobre el credo, la fe, hay que realizarla juntamente con la de la revelación divina. Lógica e históricamente, la revelación precede a la fe. La fe está condicionada por la revelación. Es la respuesta del hombre a la divina revelación. Digamos desde ahora que esta respuesta es posible y justo darla porque Dios es creíble. Nadie como Él posee la autoridad de la verdad. En ningún caso como en la fe en Dios se realiza el valor conceptual y semántico de la palabra tan usual en el lenguaje humano: creo, te creo. El hombre puede llegar con la razón al conocimiento de Dios. En la anterior catequesis dijimos que la fe está condicionada por la revelación y que ésta precede a la fe. Por consiguiente, hemos de aclarar la noción de revelación y verificar su realidad siguiendo la Constitución Dei Verbum. Pero antes de esto, concentrémonos todavía un poco sobre el sujeto de la fe,
sobre el hombre que dice creo respondiendo de este modo a Dios que, en su bondad y sabiduría, ha querido revelarse al hombre. Antes de pronunciar su credo, el hombre posee ya algún concepto de Dios que obtiene con el esfuerzo de la propia inteligencia. Al tratar de la revelación divina, la Constitución Dei Verbum recuerda este hecho con las siguientes palabras: el Santo Sínodo profesa que el hombre puede conocer ciertamente a Dios con la razón natural, por medio de las cosas creadas, conforme a Romanos 1:20. El Vaticano II se remite aquí a la doctrina expuesta con amplitud por el concilio anterior, el Vaticano I. Es la misma de toda la tradición doctrinal de la Iglesia que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Un texto clásico sobre el tema de la posibilidad de conocer a Dios, en primer lugar su existencia, a partir de las cosas creadas, lo encontramos en la carta de San Pablo a los Romanos: lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras. De manera que son inexcusables, según Romanos 1, 19-21. Aquí el apóstol tiene presentes a los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia, conforme a Romanos 1:18. El pecado les impide dar la gloria debida a Dios, a quien todo hombre puede conocer. Puede conocer su existencia y también, hasta cierto grado, su esencia, perfecciones y atributos. En cierto sentido, Dios invisible se hace visible en sus obras. En el Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría proclama la misma doctrina del apóstol sobre la posibilidad de llegar al conocimiento de la existencia de Dios a partir de las cosas creadas. La encontramos en un pasaje algo más extenso que conviene leer entero: vanos son por naturaleza todos los hombres en quienes hay desconocimiento de Dios, y que, a partir de los bienes visibles, son incapaces de ver al que es, ni por consideración de las obras conocieron al artífice. Sino que, al fuego, al viento aire ligero, o al círculo de los astros, o al agua impetuosa, o a las lumbreras del cielo, tomaron por dioses rectores del universo. Pues sí, seducidos por su hermosura, los tuvieron por dioses, debieron conocer cuánto mejor es el Señor de ellos, pues es el autor de la belleza quien hizo todas estas cosas. Y si se admiraron del poder y de la fuerza, debieron deducir de aquí cuánto más poderoso es su plasmador. Pues en la grandeza y hermosura de las criaturas, proporcionalmente se puede contemplar a su hacedor original. Pero sobre estos no cae tan gran reproche, pues por ventura yerran buscando realmente a Dios y queriendo hallarle, y ocupados en la investigación de sus obras, a la vista de ellas se persuaden de la hermosura de lo que ven, aunque no son excusables. Porque si pueden alcanzar tanta ciencia y son capaces de investigar el universo, ¿cómo no conocen más fácilmente al Señor de él? Según Sabiduría 13, 1-9. El pensamiento principal de este pasaje lo encontramos también en la carta de San Pablo a los Romanos 1, 18-21. Se puede conocer a Dios por sus criaturas. Para el entendimiento humano, el mundo visible constituye la base de la afirmación de la existencia del Creador invisible. El pasaje del libro de la sabiduría es más amplio. En él, el autor inspirado polemiza con el paganismo de su tiempo, que atribuía a las criaturas una gloria divina. A la vez nos ofrece elementos de reflexión y juicio que pueden ser válidos en toda época, también en la nuestra. Habla del enorme esfuerzo realizado para conocer el universo visible. Habla asimismo de hombres que buscan a Dios y quieren hallarle. Se pregunta por qué el saber humano que consigue investigar el universo no llega a conocer a su Señor. El autor del libro de la sabiduría, al igual que San Pablo más adelante, ve en ello una cierta culpa. Pero convendrá volver de nuevo a este tema por separado. Por ahora, preguntémonos también esto: ¿cómo es posible que el inmenso progreso en el conocimiento del universo, del macrocosmos y del microcosmos, de sus leyes y avalares, mutaciones, cambios, transformaciones, de sus estructuras y energías, no lleve a todos a reconocer al primer principio sin el que el mundo no tiene explicación? Hemos de examinar las dificultades en que tropiezan no pocos hombres de hoy. Hagamos notar con gozo que, sin embargo, son muchos también hoy los científicos verdaderos que, en su mismo saber científico, encuentran un estímulo para la fe o,
al menos, para inclinarla frente ante el misterio. Siguiendo la tradición que, como hemos dicho, tiene sus raíces en la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, en el siglo XIX, durante el Concilio Vaticano I, la Iglesia recordó y confirmó la doctrina sobre la posibilidad de que está dotado el entendimiento del hombre para conocer a Dios a partir de las criaturas. En nuestro siglo, el Concilio Vaticano II ha recordado de nuevo esta doctrina en el contexto de la Constitución sobre la revelación divina, Dei Verbum. Esto reviste suma importancia. La revelación divina constituye de hecho la base de la fe, del credo del hombre. Al mismo tiempo, los pasajes de la Sagrada Escritura en que está consignada esta revelación nos enseñan que el hombre es capaz de conocer a Dios con su sola razón, es capaz de una cierta ciencia sobre Dios, si bien de modo indirecto y no inmediato. Por tanto, al lado del yo creo se encuentra un cierto yo sé. Este yo sé hace relación a la existencia de Dios e incluso a su esencia, hasta un cierto grado. Este conocimiento intelectual de Dios se trata de modo sistemático en una ciencia llamada teología natural, que tiene carácter filosófico y que surge en el terreno de la metafísica, o sea, de la filosofía del ser. Se concentra sobre el conocimiento de Dios en cuanto causa primera y también en cuanto fin último del universo. Estos problemas y toda la amplia discusión filosófica vinculada a ellos no pueden tratarse a fondo en el marco de una breve instrucción sobre las verdades de fe. Ni siquiera queremos ocuparnos con detenimiento de las vías que conducen a la mente humana en la búsqueda de Dios, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Para nuestra catequesis de ahora es suficiente tener presente el hecho de que las fuentes del cristianismo hablan de la posibilidad de conocer racionalmente a Dios. Por ello y según la Iglesia, todo nuestro pensar acerca de Dios, sobre la base de la fe, tiene también carácter racional e intelectivo. E incluso el ateísmo queda en el círculo de una cierta referencia al concepto de Dios, pues, si de hecho niega la existencia de Dios, debe saber ciertamente de quien niega la existencia. Claro está que el conocimiento mediante la fe es diferente al conocimiento puramente racional. Sin embargo, Dios no podía haberse revelado al hombre si éste no fuera ya capaz por naturaleza de conocer algo verdadero a su respecto. Por consiguiente, junto y más allá de un yo sé, que es propio de la inteligencia del hombre, se sitúa un yo creo, propio del cristiano. En efecto, con la fe, el creyente tiene acceso, si bien sea en la oscuridad, al misterio de la vida íntima de Dios que se revela. Dios que se revela es la fuente de la fe del cristiano. Nuestro punto de partida en la catequesis sobre Dios que se revela sigue siendo el texto del Concilio Vaticano II. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. Conforme a Efesios 1:9, 2:18, 2 Pedro 1:4. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía, según Dei Verbum 2. Pero ya hemos considerado la posibilidad de conocer a Dios con la capacidad de la sola razón humana. Según la constante doctrina de la Iglesia, expresada especialmente en el Concilio Vaticano I, y tomada por el Concilio Vaticano II, la razón humana posee esta capacidad y posibilidad. Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza con la luz natural de la razón humana, partiendo de las cosas creadas, conforme a Romanos 1:20, aun cuando es necesaria la revelación divina para que todos los hombres, en la condición presente de la humanidad, puedan conocer fácilmente, con absoluta certeza y sin error, las realidades divinas, que en sí no son inaccesibles a la razón humana. Este conocimiento por medio de la razón, ascendiendo a él a partir de las cosas creadas, corresponde a la naturaleza racional del hombre. Corresponde también al designio original de Dios, el cual, al dotar al hombre de esta naturaleza, quiere poder ser conocido por él, Dios, creando y conservando el universo por su palabra, ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo, según Dei Verbum 3. Este testimonio se da como don y, a la vez, se deja como objeto de estudio por parte de la razón humana.
Mediante la atenta y perseverante lectura del testimonio de las criaturas, la razón humana se dirige hacia Dios y se acerca a Él. Esta es, en cierto sentido, la vía ascendente. Por las gradas de las criaturas, el hombre se eleva a Dios, leyendo el testimonio del ser, de la verdad, del bien y de la belleza que las criaturas poseen en sí mismas. Esta vía del conocimiento que, en algún sentido, tiene su comienzo en el hombre y en su mente, permite a la criatura subir al Creador. Podemos llamarla la vía del saber. Hay una segunda vía, la vía de la fe, que tiene su comienzo exclusivamente en Dios. Estas dos vías son diversas entre sí, pero se encuentran en el hombre mismo y, en cierto sentido, se completan y se ayudan recíprocamente. De manera distinta que en el conocimiento mediante la razón a partir de las criaturas, las cuales solo indirectamente llevan a Dios, en el conocimiento mediante la fe nos inspiramos en la revelación, con la que Dios se da a conocer a sí mismo directamente. Dios se revela, es decir, permite que se le conozca a Él mismo, manifestando a la humanidad el misterio de su voluntad, según Efesios 1:9. La voluntad de Dios es que los hombres, por medio de Cristo, Verbo hecho hombre, tengan acceso en el Espíritu Santo al Padre y se hagan partícipes de la naturaleza divina. Dios, pues, se revela al hombre a sí mismo, revelando a la vez su plan salvífico respecto al hombre. Este misterioso proyecto salvífico de Dios no es accesible a la sola fuerza razonadora del hombre. Por tanto, la más perspicaz lectura del testimonio de Dios en las criaturas no puede desvelar a la mente humana estos horizontes sobrenaturales. No abre ante el hombre el camino de la salvación sobrenatural, camino que está íntimamente unido al don que Dios hace de sí al hombre. Con la revelación de sí mismo, Dios invita y recibe al hombre a la comunión con Él. Solo teniendo todo esto ante los ojos, podemos captar qué es realmente la fe, cuál es el contenido de la expresión creo. Si es exacto decir que la fe consiste en aceptar como verdadero lo que Dios ha revelado, el Concilio Vaticano II ha puesto oportunamente de relieve que es también una respuesta de todo el hombre, subrayando la dimensión existencial y personalista de ella. Efectivamente, si Dios se revela a sí mismo y manifiesta al hombre el salvífico misterio de su voluntad, es justo ofrecer a Dios que se revela esta obediencia de la fe, por la cual todo el hombre libremente se abandona a Dios, prestándole el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo voluntariamente a lo que Dios revela, según Dei Verbum 5. En el conocimiento mediante la fe, el hombre acepta como verdad todo el contenido sobrenatural y salvífico de la revelación. Sin embargo, este hecho lo introduce, al mismo tiempo, en una relación profundamente personal con Dios mismo que se revela. Si el contenido propio de la revelación es la autocomunicación salvífica de Dios, entonces la respuesta de la fe es correcta en la medida en que el hombre, aceptando como verdad ese contenido salvífico, a la vez, se abandona totalmente a Dios. Solo un completo abandono a Dios por parte del hombre constituye una respuesta adecuada.